Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a charlar un poco acerca de lo que son las infecciones sistémicas y zoonosis, que la idea de esta clase es que sea un repaso de los contenidos ya vistos en Injuria con respecto a infecciones endémicas, más que nada. Cuando hablamos de zoonosis, hacemos referencia a que son aquellas enfermedades que se transmiten de forma natural entre los animales vertebrados y el hombre. Y hay que diferenciar entre zoonosis y enfermedad común a los humanos y animales, porque las zoonosis son propias de los animales y de manera incidental van a pasar a los humanos, mientras que las enfermedades comunes a ambas especies son tan propias del humano como de distintas especies de animales. Lo que pasa es que muchas de las zoonosis van a ser consideradas endémicas en nuestro país, por eso la relación que vamos a hacer entre este seminario y la UP número 9 del área Injuria, ¿sí? La transmisión entonces puede darse a través de vectores. Vamos a tener vectores, primero, ¿qué es un vector? Un vector es todo ser vivo capaz de transmitir un agente infeccioso desde su reservorio a otro ser vivo en forma activa, imprimiendo cierto sentido a la transmisión de acuerdo a sus características, ¿sí? En física, un vector es una flecha, básicamente. Vamos a tener vectores mecánicos y vectores biológicos. Vectores mecánicos son los que transportan al agente en forma inespecífica sin que se modifique o reproduzca, como por ejemplo las moscas. ¿Sí? Ya que el agente causal de la patología lo que va a hacer es contaminar la superficie del vector, su tubo digestivo o su aparato bucal, ya sea sus dientes o su aparato succionador, etc. Y el vector biológico es un agente que se reproduce o transforma dentro del vector, lo que asegura la transmisión más prolongada. El vector forma parte del ciclo biológico del agente. Como por ejemplo, distintas especies de ratones, bovinos, cerdos, ¿sí? Distintos animales que forman parte de lo que es la ganadería, ¿sí? Y, por ejemplo, las vinchucas, que es lo que tenemos a la derecha. Bueno, vamos a tener las zoonosis directas, que son aquellas en las cuales el ciclo vital del microorganismo se cumple en una sola especie, dentro de las cuales vamos a tener a las zooantroponosis, a las antroposoonosis y a las anfixenosis. Las zooantroponosis son aquellas en las cuales la dirección es del animal al hombre, como por ejemplo la brucelosis. Las antroposoonosis del hombre a los animales, como por ejemplo la tuberculosis humana. Las anfixenosis en ambos sentidos, como por ejemplo las estafilococcias. Después tenemos las ciclozoonosis, en las cuales se necesitan dos o más especies, ¿sí? Para que el ciclo vital del microorganismo se cumpla, como por ejemplo la hidatidosis. Después tenemos la saprozoonosis, en las cuales se necesita un vertebrado y un reservorio inanimado, como por ejemplo las larvas migrans, ¿sí? Y diversas micosis. Y después tenemos las metazoonosis, en las cuales se necesita un vertebrado y un invertebrado, como por ejemplo en la leishmaniasis. Bueno, hay distintas características que favorecen la transmisión: higiene deficiente, compartir ambientes de la casa con los animales, actividad laboral agrícola-ganadera, frigoríficos, veterinarios, desastres naturales, inundaciones, turismo y actividades recreacionales como campamentos, falta de control veterinario, falta de infraestructura adecuada, agua potable, alcantarillado, etc. Bueno, y acá tenemos, como siempre, ustedes saben que en defensa, cómo estudiamos microbiología es, decimos qué grupo de infecciones vamos a estudiar y las vamos a clasificar según agente causal. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta diapositiva. Zoonosis, hay muchísimas más que estas, que están mencionadas acá, pero por lo menos acá están mencionadas las más importantes. Bacterianas, sí, vamos a tener la leptospirosis, la brucelosis, salmonelosis, la Escherichia coli enterohemorrágica, la campylobacteriosis, la listeriosis, la citacosis, ¿sí? Todo esto ustedes ya lo vieron en Injuria, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es repasar algunas de ellas, las más importantes. Parasitarias, ¿sí? Tripanosomiasis, como el Chagas, ¿sí? La hidatidosis, la triquinelosis, la toxocariosis y la leishmaniasis. Virales, fiebre hemorrágica argentina, hantavirus, dengue, rabia, fiebre amarilla, zika y chikungunya. Micóticas, las dermatofitosis o tinias.
Bueno, insisto que en esta clase lo que vamos a hacer es repasar un poquito aquellas que son las más relevantes. Entonces, las zoonosis más importantes, vamos a empezar con lo que habíamos mencionado como bacterianas, en principio la leptospirosis, ¿sí? Recuerden que la leptospirosis es una patología, es una infección producida por una bacteria que se llama Leptospira interrogans, ¿sí? Que es un espirilo, es una espiroqueta. ¿Estamos? Como Treponema pallidum, por ejemplo. Va a tener una zona endémica en nuestro país que comprende principalmente la zona de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, porque son los sitios donde más casos de leptospirosis se han registrado, ¿sí? Se han reportado, pero se sabe que la enfermedad está distribuida en todo el país. El vector de la leptospirosis van a ser principalmente animales domésticos como los perros y también animales peridomésticos como ovejas, caballos, cerdos, vacas y salvajes como los roedores, ¿sí? Entonces, muchos animales pueden actuar como vector, ¿sí? De la Leptospira interrogans. Y la transmisión se puede dar a través de piel erosionada o de piel sana también. Básicamente lo que hacen estas leptospiras es ingresar a través de la piel erosionada o de las mucosas orofaringia, nasal, ocular, aunque también pueden ingresar por la piel íntegra si permanece inmersa en agua por un tiempo. Los casos de transmisión vertical son contados con los dedos de las manos y la transmisión de persona a persona se desconoce por el momento. La transmisión puede presentarse de manera directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la Leptospira interrogans se encuentra en los fluidos de todos los animales que yo les mencioné. Transmisión directa sería si viene una rata y me orina. ¿Sí? Transmisión indirecta sería que yo estoy inmerso en agua que tiene orina de rata, básicamente. ¿Estamos? Eso sería transmisión indirecta. Bueno, y los factores de riesgo para la leptospirosis, para contraer leptospirosis, son las condiciones precarias de vivienda, sin saneamiento o en contacto con fuentes de aguas residuales o suelos contaminados, con orina de roedores infectados o de otros animales domésticos y silvestres. Por eso las inundaciones, ¿sí?, han representado detonantes de lo que es la leptospirosis en varias oportunidades, de brotes de leptospirosis en varias oportunidades. Bueno, estas bacterias, en cuanto a lo que es la fisiopatología de la leptospirosis, las leptospiras se van a diseminar a tejidos y órganos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo y el humor acuoso, constituyendo lo que se conoce como fase de leptospiremia. Entre el quinto y el séptimo día van a aparecer los anticuerpos en la sangre y se van a eliminar leptospiras por orina, constituyendo lo que se conoce como fase inmune y de leptospiuria. En el 90% de los casos la enfermedad se limita en ese momento, o sea que no va a progresar a algo más nocivo en el 90% de los casos. Pero en un 10% de los casos más o menos, esos anticuerpos generan una vasculitis sistémica. Y ya lo van a ver más adelante, pero básicamente cuando hay vasculitis, ¿qué es la vasculitis? Vasculitis es básicamente la inflamación de los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos están inflamados, ¿sí?, hay un déficit de circulación generalizado, ¿sí?, porque dependiendo de cuáles vasos, de qué territorio se vean afectados, mayor será el daño. ¿Estamos? Pero siempre en una vasculitis va a haber órganos afectados, porque esos órganos van a tener una deficiencia en el aporte de sangre con nutrientes y oxígeno. Entonces, por eso la leptospirosis, en los casos en los cuales hace esta vasculitis sistémica inmunológica, es muy severa y muy anárquica en cuanto a su accionar, ¿sí?, porque puede afectar muchísimos órganos distintos. Bueno, en el 90% de los casos la leptospirosis se conoce como leptospirosis anitérica, es un cuadro clínico muy leve, ¿sí?, que se va a presentar como un síndrome febril inespecífico. Recuerden que un síndrome febril inespecífico es un cuadro caracterizado por fiebre, ¿sí?, con ausencia de síntomas respiratorios, ¿sí?, con menos de 7 días de evolución, que se puede acompañar de mialgias, que se puede acompañar de cefalea, que se puede acompañar de fatiga, ¿sí?, pero nunca de síntomas respiratorios. Eso es un síndrome febril inespecífico.
que tiene una duración de menos de 7 días. Después tenemos la leptospirosis ictérica o síndrome de Weil, que se da muy poco frecuentemente, ¿sí? En el 5 a 10% de los casos, presenta diversos grados de compromiso sistémico, insuficiencia renal, meningitis, neumonía, manifestaciones hemorrágicas, nefropatía perdedora de potasio, porque hay una hipopotasemia severa, ¿sí? En estos pacientes, hepatitis, me comí la H ahí, hepatitis mixta con elevación de las transaminasas, ¿sí? De la FAL y de la GGT también, hemorragias que suelen ser menores, meningitis aséptica a líquido claro y miocarditis. O sea que, fíjense la cantidad de órganos que se pueden ver afectados, ¿sí? En el contexto de una leptospirosis ictérica o síndrome de Weil, que como verán, hay diversos grados de compromiso sistémico debido a que hay vasculitis, ¿sí? O sea, este daño es inmunomediado. Esos anticuerpos anti-leptospira interrogan son los que van a generar la inflamación de los vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos están inflamados, están afectados, hay un déficit circulatorio en distintos órganos. Bueno, y en algunos casos, también dentro de lo que son las leptospirosis severas, vamos a tener lo que se conoce como síndrome pulmonar hemorrágico. Es una de las manifestaciones más graves de lo que es la leptospirosis y que consta de hemorragia alveolar difusa, ¿sí? O sea, hay sangre a nivel de los alveolos pulmonares. Se va a manifestar con hemoptisis, ¿sí? Y hay que hacer diagnóstico diferencial con lupus catastrófico, porque en el lupus catastrófico también hay hemorragia alveolar difusa. Bueno, el diagnóstico de la leptospirosis, si el paciente llega dentro de los primeros 10 días, la muestra va a ser sangre y líquido cefalorraquídeo y después de los 10 días, orina. El diagnóstico directo se va a hacer mediante la búsqueda de antígenos en orina después del 10.º día o bien por PCR, ¿sí? Si no estamos si estamos dentro de los primeros 10 días. Y el indirecto, ya desde el 5.º día puedo encontrar anticuerpos en sangre. Bueno, la siguiente zoonosis que vamos a comentar ahora es la brucelosis. La brucelosis es una enfermedad de distribución universal, también se considera endémica en nuestro país, afectando principalmente, por eso dice enfermedad profesional, porque afecta principalmente a trabajadores de frigoríficos, ¿sí? Trabajadores de frigoríficos con artritis crónica, primer diagnóstico diferencial, brucelosis, ¿sí? Primero, así. De hecho, ya cuando lleguen a clínica, van a ver que hay una unidad problema de clínica en la que el caso clínico es de un trabajador de un frigorífico que presenta dolor articular hace con meses de evolución. El primer diagnóstico diferencial es brucelosis, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que tiene una distribución universal, es endémica en nuestro país, afecta principalmente a los trabajadores de la industria ganadera, veterinarios, trabajadores de frigoríficos y demás. ¿Sí? Y hay distintas especies dentro del género Brucella, pero la más importante es Brucella abortus, ¿sí? Que es la que tiene como reservorio a las vacas. Pero después vamos a tener a Brucella melitensis, de las cabras y ovejas, Brucella suis, de los cerdos, y Brucella canis, en perros, zorros y coyotes. ¿Cómo vamos a adquirir a la brucelosis? Bueno, básicamente por contacto directo con el microorganismo, por ingestión o inhalación. Por eso es que estas personas que trabajan con animales están tan expuestas, porque lo tocan, ¿sí? Respiran cerca del animal, ¿sí? Pueden tragarse algún pelo del animal y demás. Distintas partículas que se encuentren rodeando el mismo. Bueno, en cuanto a la patogenicidad de Brucella, Brucella es un parásito intracelular del sistema retículo endotelial y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Quizás no ahora ustedes que están en tercer año y no tienen que ver tratamiento, pero acuérdense cuando estudien brucelosis para clínica médica que Brucella es un parásito intracelular, es una bacteria que vive como parásito intracelular. Y al ser un bicho intracelular, requiere ser tratada con antibióticos que tengan buena penetrancia al interior de las células del sistema retículo endotelial. Requiere un tratamiento que sea prolongado en el tiempo, ¿sí? Porque es una infección crónica, difícil de erradicar, ¿sí? Y esas son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar un tratamiento antibiótico.
Los macrófagos y los monocitos entonces van a fagocitar a los microorganismos. Estos van a sobrevivir y replicarse en las células fagocíticas, algo similar a lo que hace Mycobacterium tuberculosis. También tienen otra cuestión común con Mycobacterium, es esto de la inhibición de la fusión del fagolisosoma, lo cual evita la liberación de enzimas tóxicas presentes en los gránulos intracelulares, suprimiendo la producción del TNF-alfa e inactivando el peróxido de hidrógeno y el superóxido mediante la producción de catalasa y superóxido dismutasa. Estos factores de virulencia, esta capacidad de evadir la respuesta inmunológica, la comparte exactamente con Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias fagocitadas entonces son transportadas hacia el vaso, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos y riñones. Fíjense cómo casi todos órganos de la inmunidad, casi todos órganos que participan del sistema monocítico macrofágico. Desde allí las bacterias secretan proteínas que inducen la formación de granulomas en dichos órganos, así como alteraciones destructivas en estos y otros tejidos en los pacientes con enfermedad avanzada. Fíjense otra característica en común con Mycobacterium tuberculosis. Ambas van a generar reacción inflamatoria crónica granulomatosa. Bueno, con respecto a las formas clínicas de presentación, la más frecuente es la artritis crónica, ¿sí? Va a estar presente hasta en un 60% de los pacientes que tengan brucelosis, y las articulaciones afectadas suelen ser las rodillas, las vértebras, las caderas, los tobillos y las muñecas. Después tenemos las endocarditis, ¿sí? Que si bien no es la más frecuente, es la causa más frecuente de mortalidad, ¿sí? No es la presentación clínica más frecuente de la brucelosis, sí es la principal causa de muerte de la brucelosis, porque la artritis, lo que, si bien no va a generar la muerte, va a generar discapacidad. Hay personas que tienen 40 años, que se dedican a trabajar con animales, que se agarran una brucelosis, ¿sí? Y terminan sacando certificados de discapacidad porque no pueden trabajar más, porque la artritis crónica no los deja estar. ¿Estamos? Esa es la implicancia en muchas esferas que tiene la brucelosis. En lo individual, por supuesto, porque por supuesto a cualquiera quedar discapacitado lo afecta. En lo poblacional, porque hay un montón de puestos de trabajo que se vienen abajo cuando hay brotes de brucelosis, ¿sí? Lo cual tampoco es bueno para la economía de un país, de una región y de un país. Entonces, fíjense cómo es una enfermedad que uno puede analizarla desde distintas esferas, ¿sí? La afección que genera no solo va en lo individual, sino también va en lo poblacional. Después tenemos enfermedad genitourinaria, que también, fíjense lo que vemos ahí, es una placentitis, ¿sí? Puede afectar entonces también la placenta, puede afectar los glomérulos renales, ¿sí? El sistema pielocalicial, puede afectar el epididimo o los testículos, generando orquitis o epididimitis, ¿sí? Y también es causa de abortos, porque como genera todos estos granulomas a nivel de la placenta, altera la circulación, ¿sí? Fetoplacentaria. Puede afectar el sistema nervioso central y generar una meningoencefalitis subaguda, ¿sí? Y puede generar también afección hepática. ¿Cómo vamos a hacer para diagnosticar brucelosis? Bueno, fíjense. Hay métodos directos y métodos indirectos, ¿sí? Los métodos directos que se utilizan para la brucelosis son los hemocultivos. Por lo general, cuando yo sospecho brucelosis en un paciente, voy a tomar varias muestras, hasta 4 muestras se piden para diagnosticar brucelosis, o bien biopsia de los tejidos infectados, ¿sí? Después, dentro de lo que son los métodos directos vamos a tener cultivos, ya sea de la muestra tomada o hemocultivo, ¿sí? O métodos moleculares, como la PCR. Ahora, esto es lo que quiero que sepan bien. Los métodos indirectos son los que se usan, y los que más se usan para diagnosticar brucelosis. O sea, se hacen a la par del hemocultivo. Si vos sospechás que un paciente tiene una artritis crónica por brucelosis, vas a tomar los 4 hemocultivos, pero además le vas a hacer una serología. ¿Por qué?
porque el rescate no es muy bueno en los hemocultivos, ¿sí? Pero el anticuerpo te va a dar positivo. Entonces, hay tests que se utilizan para el cribado, que son el test de Rosa de Bengala, ¿sí? El Wright o el Huddleston, perdón, se escribe, lo voy a anotar. Ahora sí. Entonces, dentro de los métodos indirectos vamos a tener pruebas que son para el cribado, ¿sí? Y pruebas confirmatorias. Para el cribado puedo usar cualquiera de estas. Una se llama Rosa de Bengala, la otra se llama Wright y la otra se llama Huddleston, ¿sí? Pero si esa me da positiva, la tengo que confirmar con un ELISA. Con un ELISA, que son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad, pero que son más caros que todas estas otras pruebas. Bueno. Bueno, acá ya lo había puesto. Puse 2 diapositivas de bien. Básicamente lo mismo. Bueno, seguimos entonces. Chagas. El Chagas entonces es una parasitosis endémica en gran parte del territorio de nuestro país que va a generar afección del tejido muscular estriado cardíaco más frecuentemente y del tejido muscular liso intestinal o del sistema nervioso central con menor frecuencia. El agente va a ser el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que es un protozoo flagelado, como habrán visto en Injuria, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un esquema del Trypanosoma cruzi, como se puede observar ese flagelo que tiene. Es un parásito intracelular. Bueno, la epidemiología del Chagas se sabe que es la tripanosomiasis americana, se la llama, ¿sí? Es una enfermedad que está distribuida en toda América Latina, pero en nuestro país hay zonas de alta endemicidad, ¿sí? En todo el territorio nacional, por ejemplo, a una embarazada se le debe solicitar por ley, ¿sí? Así viva en Tierra del Fuego, se le solicita por ley serología de Chagas, ¿sí? Se considera una enfermedad endémica en todo nuestro territorio, pero hay zonas endémicas con mayor o menor endemicidad. Baja endemicidad, provincias de Buenos Aires, centro-sur de Córdoba y la Mesopotamia de Santa Fe. Zonas de endemicidad media van a ser áreas urbanas y periurbanas de producción agropecuaria de Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis y Neuquén, o sea, todo lo que es la región Pampa Oeste y Cuyo. Y después tenemos zonas de alta endemicidad como Santiago del Estero, Formosa y Chaco. ¿Mm? Bueno, acá tenemos entonces las vías de transmisión vectorial, es la vía más frecuente de transmisión, ¿sí? Cuando hablamos de vector, en este caso hacemos referencia a la vinchuca, el Teratoma infestans, ¿sí? Que es el vector biológico. El insecto vector se llama vinchuca o chinche, el nombre científico es Teratoma infestans. Puede compartir la vivienda con el hombre o vivir en medios salvajes. Tiene hábitat nocturno, ¿sí? El techo de paja va a ser ideal para que se esconda y se reproduzca durante el día. Por eso se dice que al erradicar las viviendas rancho, estaríamos erradicando el Chagas, ¿sí? Porque a la vinchuca no le gusta vivir en el cemento, a la vinchuca le gusta vivir en el techo de paja, ¿sí? En los pisos de tierra, en esas casas que tienen, por supuesto, condiciones precarias de estructura. No vuela, a veces se observan manchas de color café en las paredes, que son básicamente sus deyecciones. Entonces, Trypanosoma cruzi va a entrar al tubo digestivo del insecto en la forma de tripomastigote, que es su forma flagelada, cuando pica a una persona o un mamífero infectado. El parásito se divide activamente en el intestino del insecto, dando origen a las formas infectantes, las cuales van a ser transmitidas a través de sus heces, que son depositadas mientras succiona sangre a pocos milímetros de la picadura. ¿Sí? Acuérdense que la vinchuca pica y chupa sangre, ¿sí? Como tiene un reflejo gastrocólico muy intenso, defeca inmediatamente, entonces en esa materia fecal es donde deja el parásito. Y uno al rascarse se mete el parásito al interior. Nosotros entonces nos autoinoculamos el parásito a través de esas pequeñas excoriaciones producidas por el rascado. Bueno, entonces este es el famoso signo de Romaña. El signo de Romaña hace referencia a un edema bipalpebral unilateral con adenopatía preauricular, ¿sí?
eso así lo tienen que decir y corresponde en algunos casos, o sea, se sabe que es un signo muy específico de Chagas, ¿sí? Porque se sabe que la vinchuca pica en la cara, por lo general, le gusta picar en la cara. Se sabe que la vinchuca tiene como sensores de dióxido de carbono, ¿sí? Y como lo necesita ese dióxido de carbono, se va a acercar, ¿sí? Se va a acercar mucho a la boca. Entonces, ese es el motivo por el cual la vinchuca pica en la cara. No es algo anárquico, no es porque sí. Y bueno, este signo de Romaña hace referencia a un chaboma de inoculación, que es esta característica que podemos ver en estos niños, ¿sí? Es un nódulo, una placa hematosa acompañada de enopatía satélite, con una conjuntivitis, por supuesto, porque picó muy cerca de la cara y demás. Bueno, en el Chagas vamos a tener 3 fases, ¿sí? En cuanto a lo que es la patología. Vamos a tener una fase aguda, una fase de latencia, conocida antes como fase de latencia, que ahora se la llama fase crónica sin enfermedad manifiesta, y después tenemos la fase crónica per se, o fase crónica con enfermedad manifiesta. ¿Sí? En la fase aguda, básicamente lo que podemos llegar a tener en algunos casos es la cardiopatía chagásica aguda, ¿sí? Que va a generar una miocarditis aguda, generando una insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Y en los niños, en algunos casos, más que nada cuando el Chagas se transmite en forma congénita, puede generar una meningoencefalitis. Lo que pasa es que esto de las manifestaciones clínicas del Chagas agudo no es lo más frecuente, ¿sí? No lo vamos a encontrar muy seguido. Después tenemos la fase de latencia, ¿sí? O de fase crónica sin enfermedad manifiesta, que representa un equilibrio entre el huésped y el parásito que se puede perder y evolucionar a la fase crónica con enfermedad manifiesta. Y por supuesto la duración de esta fase va a depender de la competencia inmunológica del paciente. Acá vamos a tener una afectación de las fibras musculares de manera más aislada, no difusa ni generalizada, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tener manifestaciones clínicas severas de insuficiencia cardíaca, sino que justamente va a ser silente. Por eso se llama fase crónica sin enfermedad manifiesta. Pero bueno, va a llegar un punto en donde ese equilibrio entre el huésped y el sistema inmunológico, entre el huésped y el parásito, perdón, no se pierde. Entonces ahí es cuando aparecen las manifestaciones clínicas. Esas manifestaciones clínicas van a ser o cardiomiopatía dilatada, sí que es la manifestación clínica más típica del Chagas, o bien arritmias. Y las arritmias del Chagas son el bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo de rama izquierda anterior. ¿Sí? Eso se evidencia el electrocardiograma. Bueno, el diagnóstico del Chagas va a depender de si el paciente se encuentra en una fase aguda o una fase crónica. ¿Sí? La muestra siempre va a ser sangre o líquidos cefalorraquídeos y sospecho meningoencefalitis, pero por lo general la muestra es sangre. ¿Sí? En el Chagas agudo, o sea, una persona que me cae al consultorio con un chaboma de inoculación, yo tengo que saber que en esa persona todavía no voy a encontrar anticuerpos. Entonces no tiene sentido que yo le pida anticuerpos a esa persona. A esa persona hay que pedirle un test directo. Tenemos la observación en fresco, ¿sí? Por técnica de Struth. El Struth es esto que ven en la imagen, básicamente es sacarle sangre al paciente, centrifugar esa sangre, ponerla en un portaobjetos y mirarla al microscopio, en busca de parásitos. Después tenemos la tinción histológica de célula miocárdica, que para eso necesito tomar biopsia, ¿sí? No es lo que se hace. Y después tenemos la PCR, ¿sí? Que vamos a utilizarla en algunos casos, ¿sí? Y después tenemos el Chagas crónico, ¿sí? Si yo sospecho que ya pasaron más de 20 días desde que la persona se infectó, puedo buscar anticuerpos, ¿sí? Ahí es mucho más fácil hacer el diagnóstico. Pero ya el tratamiento no va a ser efectivo, el tratamiento tripanocida. O sea, los antiparasitarios se utilizan solamente para la fase aguda del Chagas. Bueno, esto es más o menos un Struth, es lo que yo les decía, se saca sangre al paciente, esa sangre se la centrifuga, se la coloca en un portaobjetos y se la mira al microscopio y se ve un montón de glóbulos rojos centrifugados, entre los cuales hay que buscar básicamente los parásitos moviéndose. Bueno, después tenemos el quiste hidatídico, siguiendo con lo que son las zoonosis producidas por parásitos, ¿sí? El parásito acá es Echinococcus granulosus, es un cestodo, es un cestodo.
que tiene como, es un platelmintos, es todo, que tiene como hospedador definitivo al perro, en cuyo tubo digestivo se halla la tenia adulta de un tamaño de 5 milímetros más o menos. Es muy chiquita. Los huevos tienen un tamaño de 30 a 40 micras, son la forma infectiva para los hospederos intermediarios, como las ovejas, cerdos, ganado vacuno, cabras y caballos. En el órgano que se localizan dan lugar a una estructura quística esferoidal, quiste hidático. Acá no se vayan a confundir, el huésped definitivo es el perro, motivo por el cual, acuérdense que ¿qué significa huésped definitivo? Huésped definitivo es aquel huésped donde se va a cumplir, ¿sí?, el ciclo del parásito, y el parásito va a alcanzar su forma adulta. ¿Estamos? ¿Sí? Y si alcanza su forma adulta, pone huevos en el perro. Entonces, desde el perro se elimina la materia fecal con los huevos. Que esos huevos puedan infectar a otros huéspedes, como vacas, ovejas, cerdos, cabras y caballos, sí, lo pueden hacer, pero nunca esos huevos van a alcanzar el estadio adulto en un ser vivo que no sea el perro. Bueno, la morfología va a ser esférica y vesiculosa. Esta es la morfología de los quistes, ¿no? Esférica y vesiculosa, rodeada por dos capas, y una capa externa o laminar y una capa interna o germinativa. A partir de esta, de la germinativa, se pueden formar nuevas invaginaciones membranosas, denominadas vesículas prolíferas, que contienen las formas infectivas o protoescólex. Dentro del quiste hay un líquido, que es una sustancia clara rica en sales, en carbohidratos y proteínas, que pueden llegar a medir tamaños superiores a 15 centímetros. Fíjense lo que son estos quistes. En el interior tenemos los quistes hijos, ¿sí?, y las vesículas hijas con protoescólex. Todo eso, ese protoescólex que se encuentra en el interior de los quistes, es material infectivo. Entonces, si yo rompo ese quiste y ese material se disemina, puede generar la infestación justamente de otros órganos de la economía. Entonces, lo último que me conviene en un paciente que tiene un quiste hidatídico es rompérselo, expulsárselo para corriendo el riesgo de que se rompa y se vierta todo ese contenido, ¿sí? De hecho, siempre que se hacen diagnósticos de quistes hidatídicos en pacientes, se les hace un tratamiento preventivo, ¿sí?, con antiparasitarios un mes antes de la extracción de ese quiste. Perdón, 2 meses antes y un mes después. O sea, es un montón, es reagresivo el tratamiento antiparasitario que se les hace a los pacientes a los cuales se les va a sacar un quiste hidatídico. Desde 2 meses antes de la cirugía, el paciente ya tiene que estar tomando albendazol, ¿sí? Y un mes después de la cirugía también, ¿sí?, para evitar que si accidentalmente este material infectivo salió de ese quiste y pasó a la circulación o pasó a otros tejidos, si el paciente ya está cubierto con un antiparasitario, evito, ¿sí?, el crecimiento de nuevos quistes en otras partes del cuerpo. Bueno, es una de las zoonosis que, en cuanto a la epidemiología, es una de las zoonosis que afecta principalmente a las regiones rurales y agrícolas de todo el mundo, ¿sí? En cuanto al ciclo biológico de Echinococcus granulosus, básicamente el adulto habita el intestino delgado de los huéspedes definitivos, que dijimos que son los perros. Los huevos van a ser eliminados por las heces de los perros, ¿sí?, y contaminar la vegetación y el suelo, y ahí los ingerimos nosotros, que somos huéspedes accidentales, y los otros huéspedes que les mencioné previamente, que son los huéspedes intermediarios, ovejas, cabras, vacas, caballos. Esas son esferas, se van a liberar en el intestino y se van a diseminar por circulación sanguínea y linfática. Las larvas se establecen en distintos órganos, principalmente en hígado, pulmones y cerebro. Acuérdense, si a mí me entra por vía digestiva, ¿sí?, este huevo, y se rompe allí, las larvas van a pasar a través de la circulación portal, que es lo primero que se van a encontrar, hígado. Por eso el quiste hidatídico en el 60-70% de los casos se va a encontrar en hígado. Segundo lugar en frecuencia, 20-30% de los casos, pulmones. Y 10% de los casos, sistema nervioso central. Eso lo preguntan, ¿sí? Después tenemos el tamaño del quiste, oscila, como dijimos, hasta 15 centímetros, a veces un poquito más, pero puede ser mayor con varios litros de líquido en su interior. El desarrollo es lento, ¿sí?, y con el tiempo pueden dar lugar a masas ocupantes de espacio de importante tamaño. Y la vida de esos parásitos adultos es de 6 a 30 meses. Bueno, acá tenemos básicamente todo lo que acabo de decir. Es un gráfico que esquematiza todo lo que es el ciclo del parásito.
Bueno, el hombre entonces es un hospedador intermedio accidental que se infecta por la ingestión de huevos de Echinococcus presentes en alimentos, ¿sí? El humano, no el hombre, no me gusta poner el hombre, no sé por qué lo puse así. El ser humano es un hospedador intermedio accidental. Bueno, con respecto al cuadro clínico del quiste hidatídico, fíjense que esto es lo que yo les acababa de decir. La ubicación más frecuente de estos quistes va a ser hígado, pulmones y después en tercer plano cerebro, ojos, vasos y tejido muscular. Los sujetos infectados cursan asintomáticos durante meses, años o permanentemente. Las manifestaciones van a depender del órgano afectado, el número de quistes, su tamaño y la presión ejercida sobre tejidos u órganos adyacentes. Pero el principal mecanismo patógeno de esta estructura es mecánico, porque imagínense que vamos a tener una masa ocupante de espacio en un determinado tejido, lo cual obviamente va a afectar el funcionamiento de ese tejido, ¿sí? Como los tumores, ¿sí? Básicamente los tumores también a veces ocupan espacio solamente, actúan como masas ocupantes y a eso se deben las manifestaciones clínicas que dan. Bueno, ahí pueden observar los quistes hidatídicos en distintas ubicaciones. Fíjense cómo se ve una placa de tórax, fíjense cómo se observan a lo que es la ecografía abajo a la derecha, ¿sí? Y bueno, lo de la izquierda, por supuesto, son piezas quirúrgicas. Casi siempre en última instancia el tratamiento, o casi siempre no, siempre el tratamiento en última instancia de estos quistes hidatídicos es quirúrgico. Bueno, entonces como hablábamos de masas ocupantes de espacio, los quistes hepáticos se van a acompañar de hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, epigástrico, náusea, vómito, urticaria, distensión abdominal, colestasis, hipertensión portal, cirrosis biliar, ascitis y otros. Los quistes pulmonares, tos crónica con expectoración, disnea, vómica, que la vómica es básicamente la tos con expectoración de material de los quistes hidatídicos, ¿no? O sea, contenido parasitario. Hemoptisis, pleuritis y abscesos pulmonares. Y cuando el quiste llega a romperse, pueden presentarse reacciones alérgicas de diversa magnitud hasta un shock anafiláctico. También es posible la diseminación del protocolex, lo que dará lugar a una hidatidosis secundaria. Bueno, el diagnóstico se basa en antecedentes epidemiológicos y los hallazgos clínicos, ¿sí? También van a ser muy importantes las técnicas de imagen, ¿sí? La radiografía a nivel pulmonar o la tomografía, ¿sí? Y la ecografía a nivel hepático. También vamos a tener, bueno, para diagnosticarlo muchas veces se utiliza la PCR, pero no es lo más usado. Lo más usado va a ser la serología, ¿sí? Buscar anticuerpos en sangre. Lo que más se utiliza es la técnica de ELISA, ¿sí? Que es la detección de IgG. Todo eso que se usaba antes del arco quinto, hoy en día ya no se usa. Pero bueno, si les llegaran a preguntar por una técnica serológica conocida como arco quinto, es lo que se utilizaba en el pasado para cribar a los pacientes con quiste hidatídico, pero la confirmatoria es la ELISA. Actualmente directamente se les hace ELISA. Bueno, pasamos entonces a las virales. Vamos a hacer un repasito entonces de las más importantes. Primero el dengue, ¿sí? Que ahora se nos viene de vuelta, ¿sí? No terminamos de salir del COVID y volvemos al dengue. El vector entonces del virus del dengue va a ser el Aedes aegypti, ¿sí? Que es un mosquito, que va a tener como zona endémica áreas de clima tropical de América Latina, ¿sí? Este virus pertenece al género Flavivirus y existen 4 variantes, serotipos 1, 2, 3 y 4, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La inmunidad es cero específica, por lo que la infección con un serotipo confiere inmunidad permanente contra el mismo, ¿sí? Se habla de inmunidad homóloga y solo por unos meses contra el resto de los serotipos, o sea, una inmunidad heteróloga incompleta, ¿sí? O sea que si yo me infecto con el DEN1 voy a tener inmunidad para siempre contra el DEN1, pero por unos meses contra el DEN2, DEN3 y DEN4. Después, pasado ese tiempo, voy a ser nuevamente
sensible al BEM 2, 3 y 4. Puedo volver a infectarme, pues, pero por eso. Cualquier serotipo puede producir las formas graves de la enfermedad, pero se han asociado más los serotipos 2 y 3. Y está la pregunta de todo el mundo que si es verdad que tenés dengue 2 veces te puedes morir. Y sí, sí, te puedes morir. Te puedes morir porque se sabe que existe lo que se conoce como dengue grave, mal llamado dengue hemorrágico, porque muchas de las manifestaciones que terminan matando a la persona no tienen nada que ver con la hemorragia. Se debería llamar dengue grave, si el dengue grave es una afección que va a aparecer por lo general frente a una reinfección por dengue, ¿sí? Pero por otros serotipos, y no me voy a poder reinfectar por el mismo. Bueno, fíjense cómo las áreas de donde digamos que tienen presencia de lo que es el dengue, podríamos delimitarlas, ¿sí? Como una franja de lo que es todo lo central de todo el mundo. Bueno, la transmisión se va a dar principalmente por vía vectorial, ¿sí? Por la picadura de un mosquito infectado con el virus, ¿sí? El virus se encuentra en el mosquito es quien nos lo transmite a nosotros. ¿Sí? Fíjense que el mosquito puede picar a cualquier hora del día, pero por lo general lo va a hacer en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Las personas infectadas tienen una viremia elevada desde un día antes y hasta 5 días posteriores a la aparición de la fiebre. Si durante este periodo un mosquito pica a esta persona, el mosquito se infecta también. O sea, puedo también yo contagiar a un mosquito, transmitirle el virus yo a un mosquito que viene a picarme. Por eso, a los pacientes que tienen dengue y que están en la fase febril, se los protege, ¿sí? Se les pone repelente, se les pone la tela mosquitera y demás para evitar que sigan infectando a nuevos mosquitos, ¿sí? Para cortar el ciclo de transmisión. Porque una vez infectado, ese mosquito va a permanecer infectante el resto de su vida y, como por lo general las mosquitas hembras son las que pican, ¿sí? Se lo va a transmitir a todos sus huevos y sus huevos también van a tener el virus. O sea que hay transmisión vertical en lo que es entre los mosquitos. En cuanto a los humanos, la enfermedad no se va a transmitir de persona a persona, ni a través de objetos, ni por vía oral, respiratoria, ni sexual, pero sí está descrita la transmisión durante el embarazo y por vía transfusional. Bueno, en cuanto a la clínica, ¿sí? La infección por dengue puede ser clínicamente asintomática o sintomática, causando una enfermedad de variada intensidad. Va a tener una incubación de hasta una semana. Vamos a tener formas leves y formas graves. Formas leves, dengue clásico. Cuadro febril agudo de duración limitada de 2 a 7 días, asociado a malestar general, cefalea, dolor retrocular, dolor muscular, dolores articulares, un exantema, en algunos casos es exantema, pruriginoso, morbiliforme, que afecta tronco y miembros, pero respeta palmas y plantas, sin afectación respiratoria. O sea, un síndrome febril inespecífico, chicos. Menos de 7 días, fiebre, cefalea, malestar. Eso es un síndrome febril inespecífico. No hay afectación de vía aérea. Eso es lo que más me va a ayudar, y más en este contexto donde estamos, bueno, fíjense que cómo estábamos en marzo. Toda persona que tenía fiebre, uno decía, ¿qué es? ¿COVID o dengue? ¿COVID o dengue? Y bueno, si tiene manifestaciones respiratorias, uno va a patear la pelota hacia un lado. Si no tiene manifestaciones respiratorias, va a patear la pelota hacia otro lado. ¿Estamos? Entonces, es clave, no se olviden de la afectación respiratoria, que va a estar ausente en todas estas infecciones endémicas: dengue, zika, chikungunya, fiebre hemorrágica argentina, hantavirus. No tienen manifestaciones respiratorias, no tienen tos, no tienen mocos. ¿Estamos? Bueno. Y las formas graves, es lo que se conoce como dengue grave, van a haber manifestaciones hemorrágicas, ¿sí? Por eso está mal llamado dengue hemorrágico, porque básicamente lo que hay es un aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? De manera tal que va a haber una tendencia, además de plaquetopenia, que va a haber una tendencia a la hemorragia, ¿sí? Una tendencia a perder fluido dentro del compartimento vascular. Ese fluido puede pasar al intersticio o puede pasar a otros sitios, puede salir del cuerpo, ¿sí? En forma de hemorragia. Lo importante es saber que cuando ese líquido sale del compartimento vascular, no tengo plasma, y si no tengo plasma, no tengo sangre, y si no tengo sangre, esa sangre, esos tejidos no se van a ver nutridos, ¿sí? Y cuando hay falta de nutrición en los tejidos, hay muerte de los mismos. Y eso es lo que se conoce como shock. Entonces, la causa de muerte principalmente en los pacientes con dengue grave es el shock.
Es el shock. ¿Mm? Pero yo les decía también que está mal llamado dengue hemorrágico porque no es lo único que le pasa a esta persona, estas manifestaciones hemorrágicas y estas manifestaciones circulatorias. En una persona con dengue grave también lo que puedo tener es una encefalitis producida por el virus dengue. Y esa encefalitis puede matar a la persona, por ejemplo. Una encefalitis producida por el virus per se. ¿Estamos? Bueno, hay que sospechar dengue en cualquier persona con fiebre de menos de 7 días de evolución sin afectación de vía aérea respiratoria superior, acompañada de 2 o más síntomas inespecíficos mencionados como cefalea, dolor retroocular, dolor muscular, dolor articular y exantema pruriginoso morbiliforme. Bueno, fíjense este cuadrito que a mí la verdad que me encanta porque hace una correlación entre los días de enfermedad, la temperatura, ¿sí? Fíjense la curva febril, fíjense cómo lo que yo esperaría en una persona con dengue clásico es que a partir del quinto día se produzca la defervescencia, y fíjense lo importante que es el quinto día y lo clave que es este quinto día. ¿Por qué? Porque una vez que la persona transcurrió los 5 días de fiebre, yo tengo que esperar hasta 48 horas. Si la persona va a hacer un dengue grave, lo va a hacer ahí, 48 horas después de la defervescencia. Si ya pasó ese tiempo y la persona no hizo signos de alarma de dengue grave, es una persona que superó el dengue. ¿Sí? Pero ¿cuándo voy a esperar yo? Esta es una pregunta que por ahí no se la van a hacer acá, pero sí en clínica. ¿Cuándo van a esperar las manifestaciones severas del dengue? Después del quinto día, no antes. Entonces, quinto, sexto, séptimo día, es un paciente que tiene que quedar en observación, es un paciente que tiene que tener pautas de alarma. ¿Estamos? Así el paciente esté en su casa haciendo cursando el dengue, pautas de alarma. Ante cualquier signo de alarma, corriendo al hospital. ¿Estamos? Esto es importante porque hay que conocer lo que es por supuesto, la historia natural de la enfermedad para poder entender esto. Bien. Y fíjense cómo ese quinto día y esa transición al dengue grave, perdón, entre el dengue clásico y el dengue grave, coincide con un dato en el laboratorio, que es la caída, ¿sí?, de las plaquetas, la plaquetopenia, y el aumento del hematocrito, porque hay una hemoconcentración muy importante. ¿Por qué? Porque hay líquido del plasma que está pasando al intersticio. Entonces está saliendo del compartimento vascular y hay muchísimos glóbulos rojos, ¿sí?, pero hay poquito plasma. Entonces esa relación glóbulos rojos-plasma aumenta y eso se llama hemoconcentración, acompañado de plaquetopenia. Ese signo es un signo de alarma que me está hablando de transición a dengue grave. Bueno, también el pasaje a, digamos, después del quinto día, o sea, la defervescencia, también coincide con la presencia de los anticuerpos, ¿sí?, en circulación. Así que bueno, este cuadrito me encantaría que lo pudieran incorporar. Bueno, fíjense que, bueno, esto es nada que no haya mencionado ya. Esto es lo que me interesa. ¿Se acuerdan que yo les dije signos de alarma? Bueno, los signos de alarma que que a cualquier paciente se los tengo que informar, cualquier paciente con dengue, aunque sea el dengue clásico, que es un paciente que tiene fiebre y dolor de cabeza, que se va a su casa a tomar paracetamol y a hacer reposo, le tengo que informar de estos signos de alarma, porque tiene que estar atento. Y ante la presencia de uno de estos, tiene que ir corriendo al hospital. ¿Sí? Dolor abdominal, intenso y sostenido, vómitos, policerositis, derrame seroso en pleura, pericardio, peritoneo detectado por clínica, laboratorio de imágenes. O sea, si siente pesadez a nivel del tórax, si siente falta de aire, si tiene tos, ¿sí?, si tiene tos y por ahí con expectoración, si le duele el pecho, ¿sí?, si siente líquido en la panza, si ve sangrado de mucosas, si se siente somnoliento o muy irritable, eso me habla de tocamiento del sistema nervioso central, si tiene patomegalia, ¿sí? Todos estos son signos de alarma. Y por supuesto el laboratorio con la caída de las plaquetas concomitante al aumento del hematocrito. ¿Mm? No es necesario esperar hasta que se produzca la hipotensión y que el paciente llegue con la lengua afuera al hospital para diagnosticar el shock, ¿sí?
hay que vigilar la presión arterial en estos pacientes porque la principal causa de muerte va a ser el shock. Y otros signos de shock como taquicardia, frialdad, enlentecimiento del llenado capilar. Bueno, el diagnóstico. Si la muestra fue obtenida antes del quinto día, el diagnóstico va a ser uno, y si fue obtenida después del quinto día, el diagnóstico va a ser otro. ¿Por qué? Porque dijimos que desde el quinto día los anticuerpos son detectables. Entonces, previo al quinto día, detección de antígenos. Si es positivo, confirmo el diagnóstico. Entonces, test rápido de detección de antígenos es un test de biología molecular rápido, como el que se está haciendo ahora para el COVID. Si da negativo, todavía no se descarta el diagnóstico, porque esos test de antígenos por lo general son muy específicos, pero son poco sensibles. ¿Sí? Eso significa que si son positivos, si dan positivos, son positivos. Pero si dan negativos, no siempre indican realmente una negatividad. Dan falsos negativos. Entonces, voy a repetir la muestra después del quinto día. Ahora, si antes del quinto día yo directamente le hice una PCR, lo cual no es lo más frecuente porque la PCR es cara y da positiva, chao, caso confirmado. ¿Mm? Y si da negativa, chao, caso descartado, porque la PCR sí es muy sensible y muy específica. Bueno, y después, si la muestra es tomada a partir de los 5 días de iniciados los síntomas, lo que voy a hacer es directamente anticuerpos. Si las IgM me dan negativas, descarto el diagnóstico, y si me dan positivas, es un caso probable que requiere una segunda muestra para confirmar, ¿sí? Pero ya me manejo con anticuerpos nomás después del quinto día. Además, ya es un paciente que después del quinto día no tiene gravedad, prácticamente. Bueno, las medidas de prevención del dengue, que todos las conocemos, las vemos todos los días en la tele, en las redes sociales, en la calle y demás. Bueno, el hantavirus. El hantavirus, entonces, es un virus que va a tener como reservorio vector al Oligorizomis, longicaudatus, ¿sí? Comúnmente conocido como ratón colilargo o la uchita de los espinos, ¿sí? Es entonces una ratita que se puede encontrar en varias partes de nuestro país, de nuestro territorio nacional, y es una rata que tiene mucha relación su vida, su forma de vida con lo que es la pluviosidad. O sea, cuánto llueve en un lugar. ¿Por qué? Porque si llueve mucho determina abundancia de alimento provocando un aumento en su población. Están directamente relacionados. Bueno, fíjense que esto me interesa mucho que lo tengan bien en claro. Hay distintos sitios dentro de nuestro país donde podríamos considerar endémico al hantavirus. Y fíjense que hay distintos también virus, ¿sí? Hanta, ¿sí? Distintos serotipos serían, o tipos del virus Hanta, ¿sí? Y cada uno tiene un vector distinto. El que más nos interesa es el virus Andes, ¿sí? Que se va a encontrar en todo lo que es la zona de la Patagonia, principalmente en Chubut, Río Negro, Neuquén, parte de Santa Cruz, ¿sí? Todo lo que es el pie de la cordillera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante considerar esto? Porque es el que hace unos años, en el 2018, generó un brote muy importante, el virus Andes, ¿sí? Que tuvo como vector al ratón colilargo. ¿Estamos? De este es del único virus Hanta que se ha comprobado la transmisión interhumana, de los demás no. ¿Sí? Después tenemos también el virus pergamino, ¿sí? En la región de provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, centro-norte. Después otro virus Hanta que es el virus lechihuanas, ¿sí? Que se encuentra acá en esta zona, acá en Rosario incluso han habido casos de hantavirus, entonces Santa Fe Entre Ríos, el virus Juquitiva a nivel de Misiones y el virus Bermejo, Orano, Laguna Negra en el norte, en lo que es Formosa, Salta y Jujuy. El síndrome pulmonar por hantavirus, ¿sí? Acá en Argentina, lo que se conoce como hantavirus es lo que produce el virus Andes, ¿sí? Va a tener una incubación de 4 a 30 días. Esto se los digo porque también van a leer un síndrome renal producido por hantavirus, que yo decidí un poquito recortarlo acá en la clase porque ya era muy larga esta clase, pero en el apunte está. Sepan que ese síndrome renal acá en nuestro país no es lo que se encuentra acá es el síndrome pulmonar, ¿sí? Básicamente va a contar de una fase de incubación de hasta un mes,
una fase febril de 3 a 4 días con un síndrome febril inespecífico, fiebre, mialgia, dolor de cabeza, espalda, diarrea, náuseas y vómitos. Luego va a entrar una fase cardiogénica o de shock con una rápida aparición de tos, disnea y vértigo, ¿sí? Y luego, básicamente, en 4 a 24 horas el paciente desarrolla un edema pulmonar progresivo con hipoxia, hipotensión grave y oliguria. En los casos graves, oliguria, ¿sí? O sea, insuficiencia renal aguda. Hay una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia renal aguda en estos casos muy severos, que frecuentemente conduce a shock cardiogénico y arritmias cardíacas. O sea, la falla respiratoria induce una falla cardíaca. Durante esta fase, hasta la mitad de los pacientes más o menos mueren, ¿sí? A causa del shock cardiogénico. Luego de esto, si el paciente logra recuperarse, hay una fase diurética que marca el inicio de la recuperación. O sea, el paciente que orina es un paciente que se recupera. Y por último, una fase de convalecencia, que dura varios meses y que por lo general no va a dejar secuelas. Bueno, el diagnóstico del hantavirus se puede hacer con serología, ¿sí? Los métodos más usados van a ser la inmunofluorescencia indirecta y el ELISA, y lo que se hace es buscar IgM y o la seroconversión para las IgG. También en algunos casos se puede utilizar PCR, principalmente en casos urgentes. Y bueno, por último tenemos a la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Que como ya sabemos, la epidemiología nos dice que su zona endémica va a ser acá, ¿sí? Básicamente el noroeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba y noreste de La Pampa, ¿sí? El agente causal en nuestro país es el virus Junín, ¿sí? Es un arenavirus. La mayor incidencia de fiebre hemorrágica argentina se da durante el otoño, que es la época de mayor cosecha de maíz y de sorgo, cuando aumenta la población de roedores, ¿sí? Estos ratones se conocen como ratón maicero, ¿sí? El ratón maicero es un ratón que se alimenta de los rastrojos, por eso a esta infección también se la conoce como mal de los rastrojos. El rastrojo es lo que sobra, ¿sí? Luego de la cosecha. Y luego de que se saca lo de la cosecha, ese rastrojo es de lo cual se alimenta este ratón. Por ende, cuanta mayor cosecha, mayor alimento para este bichito. Y por eso antes se la consideraba una enfermedad puramente o totalmente limitada al medio rural. Actualmente se sabe que no, ¿sí? Se sabe que no es así. No es una enfermedad solamente limitada al medio rural. Hay gente que vive acá en Rosario, que nunca salió de acá de Rosario, que tuvo fiebre hemorrágica argentina. Entonces hubo que como cambiar un poquito ese concepto, porque antes el concepto era, bueno, si no vivís en el campo, si no trabajás en el campo, no te vacuno. Y ahora no, ahora la idea es vacunar a todo el mundo contra la fiebre hemorrágica argentina. Recuerden que la vacuna se encuentra disponible para todas las personas que tengan más de 15 años acá en esta zona, porque son endémicas. Bueno, la transmisión, como ya sabemos, es igual que el hantavirus, ¿sí? Básicamente el virus se va a encontrar a nivel de las heces de este ratoncito, el ratoncito va a defecar, esas heces se van a volatilizar, van a pasar en aerosoles, se van a aerosolizar y así las vamos a inhalar nosotros. También por contacto directo con el ratón. Bueno, en la clínica de la fiebre hemorrágica argentina también va a tener como distintas fases. En principio, bueno, una incubación de hasta 2 semanas, que como siempre cuando hablamos de incubación, la incubación es asintomática, por supuesto. Después vamos a tener un periodo de invasión donde 3 a 4 días la persona va a cursar un síndrome febril inespecífico, o sea, lo mismo que venimos diciendo para todas las infecciones que tienen estas características de cursar con síndromes febriles inespecíficos, ¿sí? Febrícula, anorexia, cefalea, artralgias, mialgias, lumbalgias, somnolencia, irritabilidad y mareos. Y después aparece lo que se conoce como periodo de estado, que puede durar 2 semanas, más o menos. Fiebre mucho más alta, fíjense, de 39 a 40 grados con escalofrío y sudoración, y lo más importante son las manifestaciones hemorrágicas, por supuesto, porque por eso se llama fiebre hemorrágica argentina. La principal va a ser el ribete gingival, ¿sí? Sangre a nivel de la unión de las encías con los dientes. Básicamente, esa es una característica clave de la fiebre hemorrágica argentina. Pero
También estas hemorragias se pueden manifestar de diversas formas: petequias, melena, hematemesis, metrorragias, epistaxis, hematurias, de distintas maneras, ¿sí? Eritema rojo vinoso que abarca cara, cuello y parte superior del tórax, una facies abotagada que cursa con una mirada brillante, inyección conjuntival y edema palpebral, y puede haber manifestaciones digestivas varias, tales como anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, dolor abdominal. No hay hepatomegalia y no hay ictericia, porque no hay tocamiento hepático. Las manifestaciones respiratorias: no hay catarro, no hay rinitis. Las manifestaciones neurológicas: cefalea y dolor retrocular. Y las manifestaciones renales: oliguria. Bueno, en cuanto al diagnóstico, va a ser muy importante la noción de foco epidemiológico, ¿sí? Siempre considerar, tener en cuenta de dónde viene la persona, ¿sí? Qué actividades realiza. El método directo que se puede utilizar va a ser la PCR y el método indirecto, la serología. Siempre acá hay que comprobar seroconversión a los 40 a 60 días. Eso significa que realmente títulos de anticuerpos voy a encontrar tarde. Títulos altos de anticuerpos vamos a encontrar tarde. Esa seroconversión se va a dar tarde. Por eso va a ser mucho más importante el método directo para diagnosticar una fiebre hemorrágica argentina cuando necesito saberlo ya, cuando el paciente está con clínica, ¿sí? Y recuerden que para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina lo tengo que administrar dentro de los 8 primeros días, si no, no tiene eficacia, de manera tal que va a ser muy importante la PCR para diagnosticar. Y van a ser muy importantes las alteraciones de laboratorio, ¿sí? Leucopenia, plaquetopenia, esas son las más importantes. La velocidad de eritrosedimentación normal o baja, eso es bastante característico de la fiebre hemorrágica argentina. Proteinuria y cilindruria en lo que es el sedimento urinario, ¿sí? Por el tocamiento renal. Y en algunos casos puede haber también elevación de las transaminasas y de la CPK. ¿Estamos? Por más que el paciente no tenga dolor de hígado, ni agrandamiento hepático, ni ictericia, ¿sí? Puede haber tocamiento hepático silente, ¿sí? Manifiesto solamente en el laboratorio. Acuérdense que hay una vacuna que se llama Candid 1, ¿sí? Que es una vacuna virus atenuado que está incorporada en el calendario nacional de vacunación desde el año 2007 para personas desde los 15 años que residan en zonas endémicas. O sea que si yo vivo en Jujuy, a esta vacuna no me la van a colocar. No está allá disponible. Acá sí. Y es una única dosis. Y bueno, acá está lo que yo les decía, el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, que consiste en la administración del plasma inmune, o sea, una persona que ya tenga anticuerpos, en una dosis de 3.500 unidades por kilo de peso, dentro de los 8 primeros días de enfermedad. Si se la coloco después, no tiene sentido, ¿sí? No hace nada. Así que bueno, chicos, eso fue todo por esta clase de zoonosis e infecciones endémicas para el área de defensa. Les mando un saludo a todos.